a hacerles un bosquejo de las constituciones de Venezuela, todo lo rápido que pueda hacerlo, pero que ustedes se lleven una idea aproximada de cómo ha sido el devenir constitucional nuestro. Nuestra primera constitución es de 1811, la que redactan Juan Germán Rocio, Ustaris e Isnardi. Esa constitución forzosamente está inspirada en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, porque en 1811, ¿en qué otra constitución se pueden inspirar? ¿Qué otra república ha tenido una andadura con éxito para 1811? Pues los Estados Unidos, porque la Revolución Francesa ha derivado en un imperio, que es el imperio napoleónico. De modo que desde el punto de vista republicano parecía lo lógico que se inspiraran en la Constitución norteamericana. Esa Constitución es extraordinariamente federal y tan descentralizadora del poder, que reconoce la federación desde el comienzo y dice: las provincias que formaban la antigua Capitanía General de Venezuela ahora formarán la República de Venezuela. Y a su vez crea el sistema triunviral. La presidencia de la República la ejercen 3 personas y la titularidad se ejerce 4 meses cada una de estas personas en los 12 meses del año. De modo que mayor descentralización del poder y espíritu democrático para la época, difícil conseguir. Esa es la primera constitución. Esa va a ser la constitución que le da líneas argumentales a Simón Bolívar a partir del Manifiesto de Cartagena, porque como ustedes recuerdan, en el Manifiesto de Cartagena, Bolívar lo que dice es que se ha perdido la Primera República porque la Constitución es federal. Y comienza el viaje de Simón Bolívar durante 18 años, desde 1812 hasta 1830, defendiendo el centralismo y siendo un anatema del federalismo, cosa que ha incidido notablemente en el espíritu político venezolano de todos los tiempos. Después tenemos la Constitución de 1819, que ya se redacta bajo la égida de Bolívar en Angostura, y es una constitución centralista. El federalismo queda en el olvido. Después tenemos la Constitución de 1821, la de Cúcuta, la que crea la República de Colombia, de la que nosotros somos un departamento. Como ustedes saben perfectamente, la denominación Gran Colombia jamás existió en ningún documento oficial. Eso es una invención posterior de historiadores venezolanos y colombianos. Lo que se creó fue la República de Colombia con capital en Bogotá. Esa constitución de 1821 ya hay un forcejeo en la redacción, porque las fuerzas que respaldan a Francisco de Paula Santander son menos centralistas que las fuerzas bolivarianas, pero lo que se impone es una constitución verdaderamente centralista. Después está el intento de la Convención de Ocaña, que no llega a puerto, y sigue vigente la Constitución de Cúcuta. Y aunque no forma parte de las constituciones de Venezuela, la Constitución de Bolivia de 1826 es fundamental para entender el espíritu de Bolívar, porque esa constitución crea la presidencia vitalicia y hereditaria, y es el comienzo de los problemas que tiene Simón Bolívar con Santander en Bogotá y con muchos de sus adversarios, porque le reclaman el carácter monárquico de la Constitución boliviana. Claro, y si esa Constitución hubiese permanecido en Bolivia, pues no hubiese sido un problema en Bogotá, en la capital de la entonces República de Colombia, pero sí lo fue porque Bolívar se lo coloca sobre la mesa a Santander y le dice: ahora hagamos aquí esto. Y lo mismo hace en Perú: sigamos este modelo.
ese es el comienzo de los grandes problemas que va a tener Simón Bolívar y que terminan con su muerte en Santa Marta. La Constitución de 1830, la valenciana, bajo la égida de José Antonio Páez, una constitución centralista. Sin embargo, esta constitución centralista en sus haberes tiene el saldo de ser la segunda de mayor extensión en nuestra historia republicana. La constitución que ha tenido mayor cantidad de años de vigencia fue la del año 61, 1961, de la que hablaba el profesor Castillo. Y la segunda es esta constitución de 1830, que va a tener una vigencia hasta 1857. Esa constitución crea, como las anteriores, un régimen electoral censitario, como todos ustedes seguramente recordarán. Solo votan los hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir y que tengan una propiedad raíz. De allí que José Gil Fortul, cuando escribe su Historia Constitucional de Venezuela, hable, ¿verdad?, de la oligarquía conservadora y de la oligarquía liberal, porque ciertamente quienes están en el control del poder son oligarquías, son pequeñas élites vinculadas con la tenencia de la tierra y con el comercio. Esa constitución de 1830 crea un periodo presidencial de 4 años sin reelección inmediata. La reelección puede ocurrir con un periodo de por medio. Eso es lo que conduce a ese periodo de estabilidad política relativa, pero estabilidad política al fin, en el que se turnan en el poder el general Páez y el general Sublet, con ese episodio en el medio del ilustrísimo doctor José María Vargas. La Constitución de 1857, que es la que se redacta bajo la influencia de José Tadeo Monagas, trae unos cambios verdaderamente asombrosos. Se extiende el periodo presidencial a 6 años y se permite la reelección inmediata por un periodo, en lo que los caudillos regionales advirtieron que el viejo José Tadeo Monagas pretendía permanecer 12 años en el poder. Montan su revolución, la que comanda Julián Castro, entran a Caracas triunfantes. José Tadeo se pide asilo en la legación de Francia en Venezuela, sale del poder y comienza inmediatamente, bajo el espíritu del Partido Conservador, a redactarse una nueva constitución en Valencia en 1858. Esa, a mi juicio, es la primera constitución de espíritu ya manifiestamente democrático que hay en Venezuela. ¿Por qué? Porque la Constitución del 58, 1858, instituye el voto directo. Hasta ese momento todos los votos son de segundo grado. Las circunscripciones eligen un Congreso Nacional y el presidente de la República es electo por ese Congreso Nacional. En 1860 tendrán entonces lugar las primeras constituciones, las primeras elecciones, donde se elige a un presidente por voto directo. Ese ilustre venezolano va a ser Manuel Felipe de Tovar. Tovar va a ejercer la presidencia de 1860 muy poco tiempo, porque todo esto está ocurriendo en medio de la Guerra Federal. Y la urgencia de la guerra trae de nuevo a la presidencia de la República por la vía de un golpe de Estado a José Antonio Páez, que es quien termina la guerra, firma el Tratado de Coche con Juan Crisóstomo Falcón en 1863. Y ahora viene la Constitución de 1864, de una gran importancia desde el punto de vista democrático. ¿Por qué? Porque retoma el federalismo de la Constitución de 1811. Ordena que se elijan de manera directa el presidente de la República, los presidentes de los estados, los diputados de las asambleas legislativas, y encima le da autonomía tributaria en el cobro de las minas a los presidentes de los estados. De modo que se instituye el federalismo
con todos los hierros a partir de la Constitución de 1864. Lamentablemente, para quienes amamos al federalismo, los resultados fueron muy exiguos, muy insatisfactorios, y muy pronto va a haber una reacción centralista, conservadora la llamo yo, que es la Constitución de 1874, ya bajo la influencia de Antonio Guzmán Blanco. Las dos constituciones de Guzmán, la del 74 y la de 1881, son un alarmante y vergonzoso retroceso para el espíritu democrático. ¿Por qué? Porque Guzmán en una elimina el voto directo, en otra elimina el secreto del voto, ordena que quien vote tiene que firmar al lado. Imagínense lo que significó eso en Venezuela. Y en la eliminación del voto directo instituye el Consejo Federal. El Consejo Federal terminó siendo el elector del presidente de la República, lo que condujo a que el presidente de la República lo elegían 14 personas. A su vez, redujo el periodo presidencial de los 4 años que venía siendo tradición a 2 años. Esas constituciones de Guzmán van a ser reparadas desde el punto de vista del espíritu democrático con la Constitución de 1893, bajo la influencia de Joaquín Crespo, que retoma el espíritu de la Constitución del 58, vuelve al voto directo, vuelve al cuatrienio, se olvida del bienio e instituye y retoma también la no reelección inmediata. Después vienen las constituciones de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez, 2 de Castro, 7 de Gómez. Las de Castro son otra vez un retroceso. Castro vuelve a eliminar el voto directo, vuelve al voto de segundo grado para tener el control de la elección, cambia los periodos presidenciales, lo extiende, pasa de 4 primero a 6 años, después a 7, y después las 7 constituciones de Juan Vicente Gómez, que son verdaderamente indescriptibles. ¿En qué sentido? En que todas las modificaciones son cosméticas, superficiales y vinculadas con el poder. Crea las vicepresidencias, le entrega la vicepresidencia a un hermano o a un hijo, después las modifica. Todo esto siempre evitando la reelección inmediata. Gómez, ninguna de esas constituciones permitía la reelección inmediata, pero creó una figura extrañísima que fue la del presidente provisional de la República, y el doctor Victorino Márquez Bustillos fue presidente de la República de Venezuela en términos nominales durante 7 años, mientras el general Gómez se reservaba el control del Ejército Nacional, que era la institución pivote. Vamos llegando al final de este recorrido. Viene la Constitución de la reforma de 1936. Es una reforma interesante porque el general López reduce el periodo presidencial. El periodo presidencial que venía de tiempos del gomecismo era de 7 años. El general López lo reduce a 5. Esto cayó muy bien en la opinión pública venezolana, en los electores, porque hacía evidente que el nuevo presidente de la República se restaba a sí mismo 2 años de gobierno, porque las constituciones de Gómez no permitían la reelección inmediata. La única que permitía la reelección inmediata era la de José Tadeo Monagas en 1857. Después nadie se le pasó por la mente apelar a esa fórmula. La reforma de Isaías Medina Angarita de 1945. En ese entonces se esperaba que la reforma consagrara la elección universal, directa y secreta. No lo hizo, y fue lo que reactivó, entre otros factores, el golpe del 18 de octubre del 45. Esa reforma de Medina, también con algunas reformas en las leyes, fue lo que permitió que por primera vez las mujeres votaran en elecciones a concejales, en elecciones municipales, lo que
Fue una señal importante de avance, hasta que llegamos a la Constitución de 1947, que es la Constitución que consagra la democracia en Venezuela, que incorpora a las mujeres, que hace a las mujeres sujetos políticos, las convierte en ciudadanos, porque es la Constitución que establece las elecciones universales, directas y secretas, mediante una asamblea constituyente presidida nada menos que por Andrés Eloy Blanco, y se convocan a las elecciones que gana Rómulo Gallegos en diciembre de 1947, con el 74% de los votos. Ningún otro presidente en la historia de Venezuela ha tenido mayor caudal de votación que el maestro Rómulo Gallegos, y 9 meses después los militares le dieron un golpe de Estado y lo tumbaron. Viene entonces la reforma de 1953, la de Marcos Pérez Jiménez. Desde el punto de vista constitucional, muy poca importancia. Desde el punto de vista nominal, el cambio de la denominación. Dejamos de ser los Estados Unidos de Venezuela, como éramos desde la Constitución de 1864, la Constitución Federal, la de Falcón, y pasamos a ser otra vez la República de Venezuela. Y llegamos a la Constitución de 1961. Es una constitución que no es producto de una asamblea constituyente, no está sometida a un referéndum, es una constitución que redacta el Congreso Nacional electo en 1958. Es una constitución bastante consensuada, con unos puntos del mayor interés. Debo hacer una pequeña digresión para explicar lo siguiente. Acción Democrática, desde su creación en 1941, tuvo en sus manos la bandera de la descentralización política y administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el programa de gobierno con el que se crea Acción Democrática se dice que se van a elegir gobernadores y alcaldes de manera directa. Y cuando tienen la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional Constituyente que redacta la Constitución del 47, no lo hacen. Esconden las banderas, y las banderas de las elecciones directas de gobernadores y alcaldes las levantan, oh paradoja, el líder del Partido Comunista, Gustavo Machado, y el líder de la Democracia Cristiana, Rafael Caldera. Pasa la de Constitución del 47, viene la del 61, tampoco se aprueban las elecciones directas de gobernadores y alcaldes. El fantasma del caudillismo del siglo XIX estaba demasiado presente y atentaba contra el logro de esa conquista democrática. Sin embargo, la Constitución del 61, en sus disposiciones transitorias, dejaba abierta la puerta para que hubiese una ley que reglamentara esa modalidad de elección de gobernadores y alcaldes. Y esa ley se redacta en el seno de la COPRE en 1989, es aprobada por el Congreso Nacional, está gobernando Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, y en diciembre de ese año tendrán por fin esa vieja deuda que tenían el poder con la democracia venezolana. Tienen lugar las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989. En este libro sobre las constituciones de Venezuela que tengo escrito, que es un pequeño manual, digo que esa ley, sin ser una constitución, tiene una importancia muy grande porque se trata de una deuda histórica que viene a saldarse. Esa descentralización va a quedar consagrada constitucionalmente en la Constitución de 1999, la Constitución que se hace bajo la égida de Hugo Chávez con la presidencia de la Asamblea Constituyente de Luis Miquilena. Esa Constitución del 99 consagra la elección directa de gobernadores y alcaldes como lo hacía la Constitución de 1864, la Constitución Federal de Juan Crisóstomo
Falcón. Los rasgos de la Constitución del 99, creo que, ya lo ha dicho muy claramente el profesor Castillo, la Constitución del 99 desde el punto de vista de los fueros civiles sobre el estamento militar pierde terreno en relación con la Constitución de 1961, que establecía que los ascensos militares era un tema que se arbitraba entre el poder militar y el poder civil constituido en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo otro en que incurre la Constitución del 99, que siempre me ha parecido un error, y es que las repúblicas no pueden tener apellido. Las repúblicas no pueden tener apellido, porque cualquier ciudadano tiene el derecho a no ser un seguidor del creador de la patria, como se le tiene a Simón Bolívar. De modo que la denominación República Bolivariana de Venezuela es un contrasentido para el espíritu republicano, porque si existe la República Bolivariana de Venezuela, cualquiera puede decir que debe existir la República Paecista de Venezuela, o la República Mirandina de Venezuela, o la República Chavista de Venezuela. Como entraríamos siempre en una diatriba, lo sano, lo profiláctico, lo lógico es que las repúblicas no lleven el apellido de nadie. El Libertador tuvo suficientes glorias con el hecho de que una república del mundo lleva su apellido. Eso es lo que ocurre con Bolivia, ¿no? Muy pocos seres humanos han visto su apellido inmortalizado en el nombre de una república. Simón Bolívar y Cristóbal Colón en Colombia, no muchos más. O ninguno más, me parece. De modo que este es el viaje que les hago desde la Constitución de 1811 hasta 1999. Muchas gracias por su atención.